puedo ampliar una cosa. En realidad la profesión inicial mía fue la de cantante. Ah, sí, esa no la conocía, esa es nueva. Claro. Contanos. La cosa es así, en mi casa se cultivaba la música naturalmente. Mi madre es pianista, mi tía era pianista, en mi casa se hacían reuniones musicales y yo desde chiquito convivía con la música de mi casa más la música de los amigos de mi casa, que era naturalmente un lugar donde confluían músicos de buena calidad. Sobre todo mi tía era una pianista de buena calidad, entonces amiga de todos los buenos músicos populares de su época. Y yo, por supuesto, siempre al lado del piano mirando. Cuando mi mamá compraba las partituras de los tangos o de las canciones de la época, porque en todos los barrios había una casa de música, ¿te acordás? Sí, por supuesto. Entonces no había compact, entonces mi mamá se compraba la partitura, la ponía en el piano, ella se aprendía la música y me enseñaba la letra y yo cantaba los tangos al lado del piano de mi mamá. Por supuesto, cantar para mí fue natural, ¿no es cierto? Fue una de las tantas cosas que aprendí en forma natural. Cuando llegó el momento de ser ya un puber, de ser un adolescente, formé un dúo, después un trío, después un cuarteto. En ese cuarteto estaba Picho Ciamarela, hijo de Rodolfo Ciamarela, y ese es el nexo que tengo yo de la música con la publicidad. Paso a estar en contacto con Rodolfo Ciamarela, que a la vez de ser autor de canciones populares, era uno de los primeros jingleros, si no el único. Sí. Creo que había otro señor que se llamaba Elú. Elú era un jinglero y Ciamarela era el otro. Y después prácticamente creo que no se recuerdan otros jingleros. Entonces, Ciamarela nos llamaba siempre como cuartetito vocal para los jingles de aquella época. Tengo montones de jingles cantados para Ciamarela. A partir de ahí empecé a convivir con los estudios de grabación, entendía totalmente la intención que debía ponerse en el canto para cantar un jingle. Él me enseñó una cosa fantástica que nunca más me la olvidé. Me dijo, chicos, canten sonriendo, porque la sonrisa se escucha, por ejemplo. Pequeños sabios consejos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entonces ya me metí en la publicidad. A partir de ahí, cuando llegaron ya los años más importantes, después del servicio militar, empecé a producir jingles, ¿no? También fortuitamente. Hubo también una cosa intermedia. Como cantante, era cantante de grabaciones en discos y trabajaba con Santos Lipesker, que Santos Lipesker producía cualquier cantidad de canciones populares, las más populares. Esas canciones que se pegan y que quedan la cantilena permanente, bueno, eso es lo que producía él. Entonces yo era el cuarteto de grabaciones, ¿sí? Y entonces Santos Lipesker era la orquesta que acompañaba la revista Dislocada, programa de los domingos que paralizaba a todo el país. A todo el país. Sí, todo el país, los domingos a la hora de los ravioles, prendía la radio. Hablamos de épocas de televisión, de poca televisión, donde no había tanto parque de televisores como ahora. No, por supuesto. Entonces la gente encendía la radio y escuchaba el programa cómico de la revista Dislocada, donde comenzó a trabajar el Gordo Porcel. Yo entré a trabajar en la revista Dislocada el mismo año en que el Gordo Porcel comenzó. Por supuesto somos muy amigos. Entonces entré cantando, pero me hice amigo de todos los imitadores, me hice amigo de todos los que hacían personajes, con lo cual esa cosa intocable de los tipos que hacen personajes no me resultaba tan intocable porque yo estaba al lado de ellos, eran gente como yo. Y bueno, me di cuenta que yo lo podía hacer. En un momento dado empecé a escribir libretos para la revista Dislocada, tímidamente, y entonces resulta que Belfort, que era el productor, armaba el libreto horas antes de emitir el programa. Entonces por eso se llamaba Armando Libreto. Su seudónimo era Armando Libreto. Era productor y guionista. Como guionista, Armando Libreto. Ustedes se fijaron. Los animadores de todos los programas de televisión se la pasan agradeciendo a esos esforzados seres anónimos que están detrás de las cámaras. Siempre dicen lo mismo. Sin ellos sería imposible hacer este programa. Digo yo, mucho más difícil sería hacerlo sin los que están delante de las cámaras.
¿Ustedes se imaginan lo aburrido que sería un espectáculo donde toda la gente estuviera atrás de la cámara y ninguno adelante? No se vería nada. Además, que esos ya no son seres anónimos, porque ahora cada vez que termina un programa, pasan un choclo de nombre que dura como media hora. El sonidista, el microfonista, el carpintero, el maquillador, la peinadora, una verdadera multitud. Yo creo que hay que terminar con esto y jerarquizar a las estrellas principales. ¿Qué pasa? Porque lo principal de un espectáculo son los artistas. Para, deja eso ahí. ¿Qué sería de la televisión sin los artistas? Che, prendan la luz. ¿Qué me hace, muchacho? Era una broma. No se ofendan, vuelva para acá. Un día la Sociedad de Locutores te pidió que tenías que tener tu carnet para identificarte. Nosotros acabamos de escuchar una suerte de carnet tuyo, de tu vida, del origen de tu vida, para que los que nos escuchan o nos ven sepan quién es ese Peluso Azuero, que ha tenido notas, que se lo conoce, pero que no se le conoce en toda una cantidad de cosas. Por ejemplo, en este tema, la voz del Aguilucho tiene una muy rica historia, ¿no? Sí, los personajes que yo tuve que hacer para García Ferré en la tira de Hijitus fueron surgiendo de una serie de pautas. O sea, yo siempre lo cuento esto, cuando García Ferré, si ya habíamos trabajado antes en Anteojito y Antifaz, o sea, y habíamos trabajado en jingles y en comerciales, ¿sí? Pero cuando él empezó con Anteojito y Antifaz, ya empecé a trabajar más asiduamente con él. Entonces, a partir de esa experiencia de Anteojito y Antifaz, se hizo la tira de Hijitus. Entonces, en el proceso creativo de la creación de voces es muy difícil transferir qué es lo que tiene el autor del personaje a la persona que le va a hacer la voz. En realidad, la persona que le va a hacer la voz es autora de la voz, en cierta forma. Lo que se puede dar son pautas y entonces en la imaginación de uno empiezan a surgir los colores de voz y las inflexiones de expresión, ¿sí? Por ejemplo, el caso del Arguirucho era un dibujo de un longilíneo, medio caderón, con un enorme diente adelante. Entonces, esa visión de la forma me condicionó para que la voz tuviese un color. Si vos ponés tu labio inferior detrás de tus dientes y empezás a hablar de esta forma, el sonido modulado de tu garganta, y estoy hablando en serio, no estoy hablando en broma, el sonido modulado de tu garganta se modifica. Pero aparte, había otra condición. La condición de que el Arguirucho era medio bobo, porque en realidad pertenecía a la banda del profesor Neurus, sí, que era el mal, y Hijitus era el bien, sí, la lucha del bien y el mal, eterna. Entonces, el Arguirucho pertenecía a la banda de los malos, pero se hacía amigo de Hijitus. Eso solamente un tarado puede hacer. Entonces, no solo era un problema de la forma, sino también de la cabeza. Entonces la voz tiene que ser medio de tarado, ¿te das cuenta? Y eso lleva al gesto, y aparte uno finalmente se llega a metamorfosear con el personaje. Es decir, yo en una sala de grabación me voy transformando en el personaje. Claro. Después, por supuesto, el profesor Neurus. El profesor Neurus era el mal. Entonces el mal tenía que ser una cosa muy potente, porque por supuesto tenía que acercarse a ser tan potente como el bien para poder luchar, porque si no el bien siempre le ganaba. Entonces el profesor Neurus era un petizo, pero muy potente, y la voz era una especie de terremoto, porque él inclusive antes de pronunciar palabras, no empezaba con una especie de erupción que hacía ¡cállate, retonto! ¿No? Entonces, y era terrible, era atemorizador. Claro. Después venía Pucho. Pucho era una especie de alcahuete, de chupamedias, que estaba siempre detrás del profesor Neurus y le decía: profesor, usted es pluscuamperfecto, profesor. O sea, no era que era perfecto, era pluscuamperfecto. ¿Viste? Era un terrible chupamedia. Después Serrucho, al que nunca se le pudo encontrar otro rol más que un acompañante. O sea, Serrucho lo máximo que hizo fue hacer y nada más. Claro. El comisario
por ejemplo, el comisario tenía algún antecedente. Yo había hecho un personaje de un correntino que, por supuesto, después lo convertimos en comisario, ¿no? Entonces era un correntino que decía, camine para allá, voy a llevarlo al calabozo, le voy a hacer refing porotearle el calabozo. Por supuesto, lo inventábamos, porque, por supuesto, yo no solo era el intérprete, sino que en el equipo aportábamos todos. Por supuesto, la cosa venía García Ferré, D'Alessandro, que era el guionista y la voz de Hijitus, y la voz de La Bruja en la Chavacha, y la voz de Pichichus, tipo tremendamente hábil, y yo. O sea, prácticamente, y después venía una chica, Liliana Mamona, creo que se llamaba, ya hace mucho tiempo que no la veo, que era la voz de Oaki. Bueno, esa es un poco la forma en que van surgiendo los personajes. En la medida de que la forma, o sea, el dibujo, la morfología determina y la psicología determina. Cálculo así, ¿a cuántos personajes le has dado tu voz? No lo puedo saber. Mirá, me pasa lo siguiente. En principio me olvido de las cosas que hago, porque lo que hablábamos hace un rato, tengo memoria de mozo. Levanto el pedido, voy, lo llevo a la cocina, me lo entregan, se lo llevo al cliente y en ese minuto se me borra la memoria para poder levantar el próximo pedido. Pero son 42 años, de los cuales en realidad estrictamente vivo desde los 20 años de la salida del servicio militar y abandono de mi carrera de arquitectura para acá, vivo exclusivamente de la publicidad y del ser un locutor serio, porque de eso no hablamos todavía, pero y hacer personajes. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡No lo toquen! Ese cuervo es el emisario del Gran Ampa. ¿El gran qué? ¡El Gran Ampa! ¿Pero quién es el gran Ampa, profesor? Y el Gran Ampa es el jefe máximo de toda el Ampa. El Gran Ampa. Y solamente aparece cuando algo anda mal. Entonces es el capo de los capos. ¿Y usted qué tiene que ver con él? ¿Para qué le manda un mensaje? Y porque yo soy empleado del Gran Ampa. Sí, iré a verlo. No me queda más remedio. ¿Quiere que le diga una cosa, profesor? No entiendo ni medio. Profesor, yo sí comprendo su tragedia. Como usted siempre fracasa por culpa de Super Hijitus, puede que... El Gran Ampa me manda a llamar. A lo mejor para... No importa, profesor. Nosotros lo acompañamos en las buenas y en las malas. Gracias, Puchito. Y ahora vamos a lo del Gran Ampa. Pelusa, ese es otro de los temas importantes realmente en esta carrera tuya, ¿no? Por supuesto, dentro de lo que son comerciales así que han sido famosos, son los mosquitos de Raid, ¿no? ¿Hablamos ya de los mosquitos de Raid? No, todavía no. Los mosquitos de Raid hace, qué sé yo, 30 años que los estamos haciendo. Yo las moscas, los mosquitos, todos los bicharracos que aparecen. Y tengo algunas anécdotas. Siempre empezamos con los bocetos en julio. Por supuesto la campaña va a ser hecha, se va a pasar en verano, pero para prolijamente ir puliendo las cosas empezamos en julio. Bueno, los mosquitos de Raid, qué sé yo, inclusive no sé si, no me acuerdo, porque he hecho tantas cosas, ¿no? Es decir, yo me acuerdo de una cucaracha que decía, me suena, pues también hago personajes femeninos, sí, femeninos horribles, pero femeninos al fin. Bueno, después una cosa que la gente se tiene que acordar, a pesar de que ya casi son 10 años que no se escucha. Bardal. Cada vez que yo cuento que yo hice Bardal, la gente me dice, siempre lo escuché. Ayer lo escuché. O la semana pasada yo lo escuché. Es decir, no sé, yo creo que eso fue el himno nacional para la empresa. Claro. No hay cosa más espantosa en el mundo que ir al dentista. Generalmente cuando uno junta valor y toma la decisión de ir, es porque ya no hay más remedio. Lo primero que hay que hacer cuando le duele la muela es probar algunos métodos caseros. Por ejemplo, ponerse un sapo vivo en el cachete.
hacer buches de agua, sal y pimienta, hacer gárgaras con jugo de zanahoria. Y si con todo esto no va, se ata la muela con un piolín al picaporte de la puerta. Cuando todo esto ha fracasado, uno recién va al dentista. La primera tortura es la sala de espera. Ahí está. A este le encajaron la inyección con la anestesia en la encía. Ese es el torno, mamita querida. El torno ultrasónico. Ese es peor todavía. Le tocó el nervio. Uy, le está limando el hueso. Ahí se la sacó. Señorita, se me hace un poco tarde, ¿sabe? ¿Me podría pasar el turno para el año que viene? Después de todo, ¿para qué voy a volver al dentista si yo no tengo dientes? Este personaje que lo disfrutamos y lo vimos y nos ha divertido hace tantos años, es uno de esos con los que también trabajaste para darle su voz, para darle su énfasis, para darle todo lo que debía tener Clemente. Claro, el caso Clemente fue un caso bastante especial, porque en todos los otros personajes la voz nacía junto con la imagen, mientras que con Clemente la imagen era previa a la voz. Y entonces, acá yo descubrí que había un fenómeno. La gente cuando mira una historieta, le asigna a la historieta un ritmo de lectura que coincide con un ritmo del decir. Es decir, uno tiene una voz interior. Cuando Caloi me llama a mí, yo fui el primero, estas son declaraciones de Caloi, yo fui el primero a quien él llamó, porque por supuesto quería asegurarse un staff de profesionales. Pero la voz que yo le hice no le gustó. Después probó 40 otros profesionales. Esto, insisto, está declarado, lo digo porque salió impreso. Claro. Y después volvió a mí. Pero volvió a mí no demasiado convencido. Luchamos realmente por la voz, porque él decía que yo no entendía lo que él quería. Entonces, yo llegué al punto de decirle, bueno, decime y yo te voy a copiar, te voy a fotocopiar, ¿no es cierto? O sea, te voy a hacer una copia exacta de lo que vos... Decime las inflexiones porque yo las tengo que aprender. Entonces él me repetía, yo repetía fotográficamente, a Dios gracias, tengo oído, y él me decía, no es eso. Al punto tal que llegó a agotarse de darme el ejemplo. Entonces digo, mira, para que no te agotes, grabemos. Yo te grabo, me lo estudio y después vengo y te doy el examen. Entonces lo grabamos a él. Cuando él se escuchó a sí mismo, dijo, no es claro lo que yo quiero. A partir de ese momento vos sos el profesional, vos proponés. Y bueno, salió Clemente, salió con una voz que por supuesto no le gustó a muchos, y en función de todas las opiniones la fui metamorfoseando hasta que llegó a ser la voz de un hincha de fútbol que perdió las cuerdas vocales por gritar los goles de la selección. Entonces Clemente habla de esta forma, ¿te das cuenta? No tiene color de voz. Ahora que salimos cuartos en el Campeonato Mundial de Bochas y campeones panamericanos de sambo, han aparecido numerosas hinchadas que apoyan una serie de deportes no muy difundidos. He aquí algunas de ellas. Adelante el primer grupo. Rubia, morocha, juguemos a las bochas. Rubias, morochas, juguemos a las bochas. Y aquí se hace presente una hinchada muy atlética. El que quiera disfrutar una sensación divina, que se venga para el estadio y tire la cabalina. Y ahora, una hinchada que se tira a la pileta. Y dale, saltos ornamentales. Y dale, saltos ornamentales. Aquí
llega una hinchada que viene remando en contra de la corriente. Si usted quiere ser remero, la confianza nunca pierda. Mantenga el bote parejo para no irse a la izquierda. Mire, si el fútbol sigue así, pronto se va a convertir en un deporte de poca difusión también. Aunque siempre quedará una esperanza viva, un náufrago, un predicador en el desierto. Es una modulación de, qué sé yo, de dónde me sale, de los cachitos de las cuerdas vocales. Bárbaro, realmente sensacional. Con esto, bueno, estamos llegando al final de este encuentro con Pelusa Suero, uno de estos hombres que también en algún momento, cuando nos reuníamos con mi codirector, con Calófero, en el estudio de él, y hablábamos del país que nos miramos, también él aportó alguna vez alguna cosa, y así como él aportó, yo quise que ahora él, como todos los que aportaron al programa, aparecieran en pantalla y nos contaran esa intimidad que hoy nos reveló con tanta gracia, con tanto humor y que nos ha divertido a todos. Nos vemos la próxima vez. Gracias.